Hola, ¿qué tal? Bienvenidos mis hermanos nuevamente a un nuevo programa de su página RAC, Rincón de Apologética Católica. Muchas gracias, les agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de este programa, Va de Retro Satana. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Este programa, pues como ya sabes, se está transmitiendo los domingos a las 6 de la tarde, hora de México. Pero si ya lo vas a ver diferido, pues buenos días o buenas noches, dependiendo el horario que nos vayas a escuchar. Pues mis hermanos, gracias. Es un placer de que ustedes nos estén acompañando en estos programas, tratando de conocer a uno de los enemigos del alma, el demonio, saber cómo actúa y nosotros cómo responder a esos ataques a través, pues, de todos esos dones, todas esas armas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado para vencer al enemigo. Le doy muchas gracias a todos mis hermanos que nos han estado acompañando a través de su página Rincón de Apologética Católica, en alianza a todas estas páginas hermanas que se unen para transmitir este programa. Muchas gracias a toda la dirección de la página y que nos ha invitado a nosotros pues a llevar este programa Va de Retro Satana. Hoy va a ser un nuevo tema y me complace en tener a varios hermanos invitados, conocedores del tema, que nos estarán dando testimonio de esta lucha con la que han tenido, la que han llevado y será de gran bendición para nosotros. Sabemos que nos será de gran ayuda para nosotros saber cómo actuar, qué hacer, porque pasamos por muchas situaciones parecidas. Pues vamos a presentar a nuestros hermanos. Vamos a empezar por las damas. Vamos a invitar a nuestra hermana Zoila a que se presente. Preséntese, hermana. Hola, buenas tardes. Me llamo Zoila Lisset Tapia y soy de la diócesis de Tapachula, Chiapas. Pertenezco a una parroquia que se llama Resurrección y estoy en un ministerio de sanación interior que se llama San Pedro Apóstol. Gracias, hermana Zoila. Gracias por acompañarnos. Será de mucha bendición, pues, estos testimonios que nos traen para crecer en conocimiento y saber cómo actuar en esos momentos de batalla contra el enemigo. Vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara, que ya es muy conocida aquí a través de los programas, que nos ha estado acompañando seguido. Adelante, hermana Xiomara. Muchísimas gracias, Antonio. Pues bendecida y feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes y de tener pues nuevos invitados que nos van a ayudar a conocer muchísimo más sobre todos estos temas que son de vital importancia para poder llevar a cabo nuestra misión en ese ministerio tan importante como es la sanación y liberación. Un saludo desde Guatemala, pues esperando compartir muchísimo más aquí con ustedes. Gracias, hermana Xiomara. Vamos a invitar pues a un hermano que nos ha acompañado desde el inicio del programa y es uno de los conocedores y expertos en este tema, en esta lucha, en esta doctrina de demonología, en estos grupos de exorcismo y de liberación. Y vamos a dejar que se presente nuestro hermano Luis. Adelante, hermano. Nuevamente saludándolos aquí desde Guatemala. Para nosotros es un gusto el poder estar otra vez, el poder compartir con todos nuestros hermanos desde los Estados Unidos hasta Chile, hasta la Argentina, donde hoy tenemos invitados de lujo, y por supuesto por México, Centroamérica y toda Sudamérica. Para mí es un gusto. Mi nombre es Luis René Juárez. Para los que todavía no me conocen, trabajo para la Arquidiócesis de Guatemala de la Asunción. Estoy en el CEPAF, que son los centros de formación parroquial. Soy catequista, soy formador de diferentes temas teológicos y adicional estamos en las casitas misión, que son las misiones populares que están de Aparecida, y nosotros tenemos ya nuestra casita misión en donde se llama Santa Llana Beretta, que estamos afiliados a mi parroquia, San Pablo Apóstol, aquí en la Arquidiócesis de Guatemala. Es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy no voy a hablar mucho y tenemos invitados de lujo.
Empiezo con mi hermana Zoila, de allá de Tapachula. Tengo el honor de conocerla desde ya hace muchos años. Podemos servir juntos, oramos juntos a nivel liberación, sanación, y especialmente compartimos retiros con muchos sacerdotes y estuvimos haciendo liberación con sacerdotes. Cometimos errores, pero también muchísimos aciertos, y hoy vemos unos frutos de bendición en nuevas personas. Y para mis hermanos, hoy tenemos también desde la Argentina a mi hermano Franco Petzé y a Gabriel Ulío, que son conocedores de estos temas eclesiales, son miembros activos de comunidades de renovación carismática. Y tanto para ti, Zoili, como para ti, Franco, y mi hermano Gabriel, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. El programa es de ustedes, y por supuesto, Xiomara y Antonio, siempre es un gusto participar ya como equipo y como familia de Va de Retro Satán. Muchas gracias, hermano Luis, y pues vamos a darle el paso sin más a nuestros hermanos invitados de honor que tenemos hoy, a nuestro hermano Gabriel. Presentes, hermano Gabriel. Bueno, es un gozo enorme poder participar con ustedes y estar escuchando a hermanos y hermanas con tanta capacitación y experiencia en el tema de liberación. Yo estoy hablando acá de mi ciudad de Córdoba, República Argentina. Estoy integrado a una parroquia, voy a un grupo de oración desde hace más de 26 años, nuestra parroquia de Luján y San Fermín, y colaboro con la Escuela de Formación de la Renovación Carismática, y actualmente formo parte de la Secretaría Nacional de Formación del Equipo Nacional de Argentina de la Renovación Carismática, y bueno, trabajando, sumándome a este tema, en algo que lo mío está más relacionado con todo lo que sean retiros de sanación interior, y por lo tanto muy cercano a todo lo que es la práctica del Ministerio de Liberación, a través de las experiencias que uno pudo haber tenido, visto, de todo lo bueno y de todas las equivocaciones que se cometen. Entonces, es una alegría enorme de tener un programa así, que yo lo siento como un gran compartir, para que los hermanos y hermanas que vean el programa sepan un poco, para no cometer quizás los mismos errores que, no queriendo, pero que se hacen precisamente, creo, por falta de formación. Muchas gracias, hermano Gabriel. Es un gusto, un placer tenerlo aquí, y bienvenido. Bienvenido, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estaremos atentos pues a estos testimonios que den ustedes. Pues vamos a invitar a nuestro hermano Franco para que se presente. Adelante, hermano. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Franco Peces, soy también de Argentina, de la provincia de Córdoba, de un pueblito muy chiquitito, 2000 habitantes, llamado Los Urgentes. Formo parte de la parroquia de mi pueblo, que es la parroquia San Carlos Borromeo, junto, bueno, a mi sacerdote y un equipo de trabajo. Actualmente en el Ministerio de Música, soy músico, formo parte de un grupo renovado, carismático. Mi sacerdote es de la renovación carismática. Ahí conocí la renovación carismática, ahí tuve mi primer seminario de vida, y ahí hice, bueno, mi pequeña carrerita como servidor dentro de lo que es la renovación carismática, en retiros, en misas concretas de la renovación, que muchos conocen, por los enfermos del alma y del cuerpo, en retiros de liberación. Y bueno, participo de un grupo de oración que se llama Grupo de Oración Betania, que es renovado. Y bueno, y aparte de eso, en este apostolado de Rincón de Apologética Católica, tratando de llevar esta evangelización digital a todo el mundo, y en definitiva, así sería.
Gracias, hermano Franco. Un placer, un gusto también tenerlo con nosotros. Nuestro editor del programa de Vale Retro Satana. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues antes de empezar ya de lleno e introducirnos al programa, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara que haga la oración de inicio. Adelante, hermana Xiomara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ven aquí a este lugar. Te damos gracias por habernos reunido, por haber soplado sobre cada uno de nosotros, por habernos guiado hasta aquí. Gracias, Dios bendito, por esta oportunidad de compartir, por esta oportunidad de aprender, por esta oportunidad de obedecer, Señor, y de consolarnos unos a otros. Gracias por la alegría que nos das de ser iglesia, de unirnos como ese pueblo de Dios, ese cuerpo místico de Cristo. Te ponemos esta amistad, no solamente de los que estamos aquí, sino de todos los que conformamos este gran programa, alrededor de toda la gente que nos escucha y nos escuchará. Te pedimos que estés con nosotros, que nos ilumines, nos cuides y nos protejas, y que todo lo que se diga acá sea para el honor y para tu gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues, hermanos, empezamos ya de lleno en el programa. El tema de hoy se llamará Los parroquiales y su lucha contra el demonio. Hoy nos estarán presentando sus experiencias de cómo han vivido ellos en estos grupos parroquiales, cómo ven, cuál es su visión de los peligros, los aciertos que han tenido, y qué mejor manera de testimonios reales de servidores que han vivido esta lucha concreta con enemigo. Y pues empezar con mi hermano Gabriel. Le voy a hacer una pregunta, y esta pregunta va a ser para todos nosotros. Vamos a ir desarrollando este tema sobre ahí. Hermano, que en su comunidad, ¿cómo ha visto en su comunidad la formación en este grupo de liberación o en el que usted sirve? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que falta o qué nos podría ayudar para crecer más a todos nosotros que también queremos servir a Dios y que muchas veces no basta con la intención? Nuestra intención es buena, pero muchas veces nos falta formación o cositas, y por querer servir con entusiasmo, muchas veces lo hacemos mal. ¿Cómo ha sido su experiencia, hermano Gabriel, ahí en su comunidad? Estaba escuchando y en mi corazón venía lo siguiente, ¿no? Siempre hemos dicho que el espíritu es libertad, pero también es orden. Y muchas veces nosotros estamos en una iglesia donde hay autoridad, hay jerarquía por respetar y por escuchar. Y muchas veces no alinearse con los maestros, con los que los hermanos mayores nos van sugiriendo en la iglesia, nuestros sacerdotes, obispos, y a pesar de tener mucho fervor por hacer las cosas por nuestra propia cuenta, y ahí se empiezan a cometer los primeros errores. Porque yo creo, y qué bueno cuando compartimos, esto es lo que yo siento. El Ministerio de Liberación, que es uno de los ministerios del mismo Jesús en su paso, es quizás en nuestra Madre Iglesia lo que, no sé si decirle menos lugar se le ha dado, pero creo que todavía no está como definido con la importancia que realmente tendría que tener. Y al no estar definido, uno encuentra, por mis experiencias en mi país y afuera, que somos muy diferentes en las formas de actuar, en las formas de proceder, y hay un elemento en común. Da la sensación que para formarse uno tiene que ver cómo se forma a su medida, porque no hay escuelas de formación específicamente para estos ministerios. Hace muchos años escuché algo que dice: católico instruido jamás será confundido. Es decir,
desde una buena instrucción, y una buena instrucción es tener conocimiento, cuáles son los límites, qué podemos como laico, qué no podemos hacer, hasta dónde está el alcance, la necesidad de trabajar en equipo, no ser solitos, no andar como francotirador por ahí, por mejor que sean las intenciones. Jesús los envió de 2 en 2. Fue muy sabio la situación de ser. Entonces yo veo que faltan estructuras de preparación, por lo menos en mi país, que estén acorde a esta necesidad tan importante. Ustedes, yo escucho que hablan de comunidades parroquiales. Desde mi experiencia tenemos muchos grupos de oración, pero los hermanos que sirven en los grupos de oración intentan formarse dentro de una escuela, aunque sigue sin haber lo que yo llamaría especialización en el Ministerio de Liberación. Porque convengamos que también es un don y es un llamado. En Primera de Pedro 4:10 dice que cada uno, según el don que ha recibido, póngalo al servicio de los demás. Y también en Romanos hemos escuchado que cada uno tenemos capacidades diferentes. Y yo, después de mucho caminar, digo que este ministerio no es para todos. No solamente se requiere formación, se requiere un camino de vida espiritual, desde un orden sacramental, de tu vida individual, alineado en la iglesia, para después yo poner, ¿cómo puedo meterme en este ministerio si yo tengo un orden, estoy totalmente desordenado sacramentalmente en mi vida, no asisto regularmente a la misa, no comulgo, no soy una persona de oración diaria, por más que me guste la liberación y que... No, porque ustedes hablaron, el enemigo sí conoce estas cosas. Y sí conoce de los puntos débiles por dónde pegar. Hacer las cosas por nuestras propias cuentas, no comunicarle a nuestro sacerdote por dónde andamos. Porque es empezar a trabajar con discernimiento propio. Y la iglesia nos da un orden que tenemos que respetar y que los hermanos que están aquí son testigos de que respetar ese orden nos da seguridad en el ministerio. Entonces, muchas veces, por más que la voluntad nos supere, el hacer cosas sin formarse, sin prepararse y sin estar en equipo, recalco, en equipo de servicio, esto requiere un equipo de hermanos orando unos por otros, apoyándose, trabajando juntos, ocupándose, hace que muchas veces actuemos por nuestra cuenta y los resultados lamentablemente no sean los mejores. Esa es la experiencia. Cuando se trabaja unido, cuando se trabaja formado. Y al nivel de formación, en mi caso, tengo que admitir que fui recibiendo cosas hace cerca de 20 años atrás, un retiro con el padre Rufus Pereira, fallecido, de la India, en ese momento presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, cambió mi forma de ver y tomar noción de lo que era todo esto. Y de ahí en adelante, bueno, me fui formando, la verdad, como pude. Me interesé el tema, con autores serios, me preocupé de acercarme a hermanos que son más profundos en la fe, y como siempre me gustó leer y participar de retiros, bueno, de a poco me fui preparando. Y hoy tengo la gracia de que se esté organizando en nuestro país por primera vez a nivel nacional el Ministerio de Liberación. Y eso es que ahí supongo que van a bajar líneas de cómo trabajar para no cometer tantos errores por un lado, y segundo, para aprender bien cómo se hacen las cosas. Así que... Gracias, hermano. Sí, gracias, hermano Gabriel, porque nos confirma lo que se ha venido diciendo en todos estos programas. A veces llegamos muy efusivos nosotros,
llenos del Espíritu Santo, decimos, ya tengo el Espíritu Santo, voy a hacer y deshacer, y no es así. Me quedo con estos 3 puntos que tocó usted, esa formación, esa unidad y ese orden que tenemos que tener en las comunidades. Gracias, hermano. Ahorita vamos a darle el paso a nuestro hermano Gabriel, a nuestro hermano Franco, para que nos cuente cómo ha sido su experiencia, él, pues, en su comunidad, cómo ha visto estos muchos errores que cometemos, que nosotros tenemos muy buena intención, pero como lo hemos dicho en el transcurso de los programas, no basta con la buena intención. Falta esa obediencia, eso que nos decía nuestro hermano Gabriel, esa vida sacramental. Yo no me puedo brincar esa vida sacramental y querer servir en grupos donde está el enemigo. Tengo que estar yo muy preparado y alimentado para no, pues, ser atacado. Hermano, adelante, hermano Franco. En lo personal, comparto lo que dice Gaby, aunque hay una realidad, hay varias realidades. Primero, la jerarquía. Él hablaba de formación. Yo creo que donde más formación hace falta hoy es en la jerarquía. En lo personal veo muchos sacerdotes que no solo desconocen el tema, sino que muchos hasta niegan estos sucesos y acontecimientos que se dan. Y en esto yo quiero hacer hincapié porque a mí, en lo personal, el llamado más fuerte y todos los errores, porque si acá hay alguien que cometió muchos errores, soy yo y puedo levantar las manos, los pies, todo, y contarlos sin ningún problema. A mí en lo personal siempre me movió una gran compasión por esos hermanos que quizás desde el error, desde el desacierto, buscar en lugares que no son los indicados, se ganaron estos problemas, pero yo siempre he visto mucha indiferencia, mucha soledad, mucho dedo acusador en estos hermanos que vienen a la iglesia a buscar una ayuda, una solución. Y claro, la jerarquía en parte desconoce, la jerarquía en parte niega. En la jerarquía voy a hablar de lo que veo, y lo que veo no quiere decir que sea lo que ocurre, porque muchas veces la apariencia nos hace que nos equivoquemos, pero digo, lo que veo y palpo es que faltan equipos desde la jerarquía, equipos de trabajo. Habrá diócesis que los tendrán, pero en mi país, que es un gran país, y hablo no de gran país por el país que es, sino que es un gran país en cuanto a dimensiones, a tamaños. El otro día hablaba con un hermano, me decía, hiciste 200 kilómetros hoy en un vehículo, nosotros cruzamos el país, y para nosotros, te lo puede decir Gaby, 200 kilómetros es ir de una ciudad a otra ciudad, o sea, es un gran país. Y este gran país tiene poquitos, te diría que me alcanzan con los dedos de esta mano para contar, y me sobrarían dedos, para contar los equipos de trabajo. Y cuando hablo de equipos, estos temas no son solo temas que deban o tienen que tomar el sacerdote de turno o el obispo de turno. Muchas veces son temas que vienen mezclados en cuestiones que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con cuestiones psiquiátricas. Me ha pasado de tener que estar en situaciones así, personas que son atendidas 7, 8, 10 años solamente por un sacerdote porque supuestamente está súper atacada por el demonio, y resulta que tenía una cuestión psiquiátrica de fondo y se pseudo resolvió con un tratamiento y un par de pastillas. Entonces, yo veo que en lo personal falta
falta eso desde la jerarquía, la formación, los equipos de trabajo. En lo personal me he equivocado mal, con testimonios que en el medio de la equivocación han salido bien y uno no se explica cómo. El Señor es grande, obra y nos cuida en el error. Y bueno, entendiendo que sí, que es necesario estar en el orden, es necesario estar en el orden. Pero en lo personal siempre me quedo con ese sabor amargo, muy amargo, y esto lo digo con dolor, de tantas personas que no encuentran respuesta, que van y van y van y van y no encuentran respuesta. Que muchas veces quizás la respuesta debiera ser psicólogo, psiquiatra y sacerdote de tu parroquia, y sería una gran respuesta, una gran ayuda. Pero lo digo porque lo he visto, lo vivo y lo veo todos los días. No hay una respuesta, es un deambular, un peregrinar y esa indiferencia. Yo noto esa indiferencia y lo noto no solo a nivel de mi parroquia, sino así a nivel comunitario en estos casos, porque estamos hablando concretamente de cuestiones de demonología, en donde personas que se sienten supuestamente atacadas no hayan esa respuesta. Entonces, me parece que eso también es importante decirlo y destacarlo. Gracias, hermano Franco. Sí, muchas veces nos olvidamos y pensamos que ya pasó de moda, ya no hay necesidad. No, ya el diablo ya lo vemos como una figura ya que no existe, y no, como dice nuestro hermano Franco, sí hay mucha necesidad y desgraciadamente también nos entristece que hay muchas personas que no encuentran respuesta por falta de grupos especializados para que ellos disciernan cuál es la necesidad, como decía mi hermano, distinguir dónde es una infestación, dónde es psicológico, y ojalá pues a través de estos programas se animen las personas, las comunidades, a formar estos grupos especializados y a formarse para poder ayudar a tantas personas que tienen necesidad. Pues vamos a darle el paso a nuestra hermana Zoila para que nos cuente su experiencia. Adelante, hermana Zoila. Bueno, antes que nada quería comentar, estamos en una diócesis muy pequeña, donde lo que es la liberación y todo el asunto de sanación interior, de cierta manera, es como un poquito vetado, porque está como de manera con miedo, más que nada la diócesis está con mucho miedo por los errores que tal vez en algún momento ha cometido la renovación carismática aquí en nuestra diócesis. Entonces, los únicos que han hecho este tipo de trabajo a nivel diócesis es la renovación, y cuando nace San Pedro Apóstol, o sea, nosotros, es un impacto porque empezamos a mover un poquito la diócesis en el sentido de trabajar esa área, y mucha gente nos buscaba, y realmente nosotros sin una autorización de obispo, de nuestro propio párroco, porque no nos conocía, nosotros, como algo muy cierto es, uno cuando conoce al Señor, como decías Antonio, va con esa fusión, queriendo servir a donde te manda el Señor, y es una realidad que uno se cree como así salsita, como que uno lo siente todo, lo sabe todo, uno se es guiado por el Espíritu, pero realmente el Señor, a través de nuestra ignorancia y de nuestra pequeñez, nos enfrentó a cosas muy peligrosas, y de manera muy personal. La comunidad era tambaleada por ataques muy fuertes y demoníacos, porque era una casualidad que todos al mismo tiempo nos robaban, a todo el mundo, a todo el equipo de servicio teníamos ataques muy fuertes, y fuimos entendiendo que era importante poner un alto y ver qué era lo que pasaba, ¿no? Porque nosotros éramos muy atacados por el enemigo si nosotros les
servíamos al Señor con todo el corazón y con la buena voluntad, como se le llama, pero entendimos la importancia de la formación y de estar en orden en la iglesia. Y una de ellas es que nosotros no teníamos autorización, legalidad podemos decir, porque de cierta manera el espíritu en la iglesia es orden y primero que nada nuestro párroco tenía que saber quién éramos nosotros, y en ese momento el párroco, pues necesitamos estatutos, empezamos a ver todo el papeleo para que nuestro obispo nos conociera. Lamentablemente nuestro ministerio tiene 14 años en Tapachula, y hasta hace poco nuestro sacerdote, asesor, párroco, nos los acepta en enero y fallece. Estudio profundo, pero sin embargo, siempre hemos estado cerca de sacerdotes que nos han orientado y nos han enseñado hasta dónde puede llegar el laico. Creo que algo que dijo Franco y Gabriel, estoy muy de acuerdo, es que la formación tiene que ser nuestra jerarquía, porque ellos evaden tanto el tema demoníaco del demonio, o sea, lo evaden tanto, ya es algo como ellos dicen, no, ustedes quieren ver demonio en todos lados, no se permiten estudiar o abrirse ese campo, por lo mismo, no sé si es temor o ya tienen todo el conocimiento, pero eso es algo que al laico le afecta mucho, porque no lo orienta, más si bien renovado en el espíritu, se siente capaz de querer batallar esta situación, y los sacerdotes, nuestros guías, no están preparados para pararnos o para formarnos. Entonces, creo ahí que es lo que radica muchos grupos parroquiales y que puede destruir a muchos grupos, porque el enemigo se va metiendo y ve puertas abiertas, y cuando viene a ver, te ha destruido una comunidad a través de la murmuración, a través de la división, a través del chisme. ¿Por qué? Porque no están los sacramentos, porque no están los elementos necesarios para poder batallarle. Algo muy cierto, que aquel que le dice sí al Señor es aquel que le está diciendo no a Satanás. Entonces él se viene de frente contra nosotros. Entonces va a buscar la manera a querer atacarnos y poder derrotarnos. Y si nuestro grupo, en este caso, que es un grupo renovado, pequeño, va a querer destruir, buscar la destrucción en cualquier momento. Y creo que nosotros como sanpedranos aprendimos primero el trabajo emocional, sacramental, el trabajo humano, o sea, que va de la mano, y la formación, tener los elementos hasta dónde puedes ir, porque el laico llega un momento, como ahorita estamos viviendo tiempos difíciles con nuestros sacerdotes, en involucrarse en estos temas, ya cree uno y te pone el nivel del sacerdote, ya quiere y toma, por ejemplo, actitudes o posturas que solamente le corresponden al sacerdote y que sin embargo las sabemos, pero por ejemplo en una ocasión, yo me acuerdo, el padre Humberto, que era amigo nuestro, estaba muy enfermo y llegó a verla una persona que estaba poseída y empezaba a escupir y todo, y le dijo, porque nos abordó en una conferencia, y él le dijo, ¿me permites que yo hoy no vine a eso? Y la persona se puso mal y el padre siguió caminando. Y yo lo quedé mirando, padre, ¿por qué usted hace eso? ¿Por qué no la atendió? Le decía yo. Y me dice, una, porque yo venía a una conferencia, no venía a atender eso. Y dos, el enemigo tiene que saber que uno es obediente. Uno tiene que saber que uno es obediente. Yo no tengo autorización para orar por esa persona. Si un sacerdote toma esa postura de decir no tener autorización por su obispo, uno de laico hasta dónde puede llegar. Sin embargo, uno de laico, por sentirse con esos dones en el espíritu muy fuerte, hasta llega uno y se mete a ciertos áreas que no se debe uno meter. Y nosotros descubrimos en San Pedro hasta dónde podíamos llegar. Y creo que eso, punto número uno, tener autorización. Me alegra que Gabriel en tu diócesis puedan tener la oportunidad de empezar a ver lineamientos y hasta qué estrategia van a tomar como laicos, porque el enemigo no anda jugando con nosotros. O sea, así como hay un plan pastoral para nosotros, hay un plan demoníaco para destruir a los líderes. Y lo primero que nada es sentirnos al nivel de un sacerdote. Ese es el plan que él quiere, que nosotros nos sintamos en ese nivel. Cuando nosotros entendemos cuál es nuestra misión, empezamos a entender que no es nuestra lucha, ¿verdad? Que es la lucha de la iglesia y principalmente de la jerarquía, y que hay que enseñar a nuestro párroco, como en este caso,
hasta dónde ellos deben de defendernos y ayudarlos a ellos. Es un tema, creo que muy amplio que se debe de retomar, porque la iglesia carece de sacerdotes que quieran apoyar este ministerio. Pues esa es la primera parte que quisiera. Gracias, hermana Zoila. Puntos muy importantes, pues, sobre la obediencia como laicos. ¿Hasta qué punto podemos llegar? Pues vamos a invitar a nuestra hermana Xiomara para que también nos comparta algo de su testimonio. Adelante, hermana. Muchas gracias, hermano Antonio. Bueno, pues de manera rápida para poder aprovechar a estos invitados de honor, puedo también pensar que una de las cosas que pueden llegar a ser un reto complejo en este ministerio es que, como decía la hermana Zoila, por falta de sacerdotes, ¿verdad? Y también el hermano Franco lo mencionó, muchos servidores toman este papel incurriendo en muchísimos errores y en muchísima exposición, porque es como ir a una guerra en donde tienes unas armas que no, como ir con una onda o con un palo y te enfrentas a un ejército que tiene AK-47, ¿no? O sea, es así de rudo y de real. Y expones muchísimo de tu vida personal y a los tuyos, que es lo más complicado. Aparte de todo, otra cuestión que también es importante mencionar es que hay comunidades que por falta de formación y un poco de discernimiento no le aclaran al paciente o a la persona por la que se va a orar de que todo ciclo de sanación y liberación es un proceso, ¿verdad? No es algo mágico, no es algo que con una oración se va a arreglar, digámoslo así, o vamos a sanar, sino que es un proceso. Y tenemos que entender que somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu, y que en sanación y en liberación, eso tiene que poner en orden, todo, las tres cosas. Y muchas veces, es más, en todas las veces, un 90% del trabajo corresponde al paciente. Y es algo que tenemos que tener muy, muy claro e informarle a la persona por la que se va a orar. Como bien pues nos comentaba Zoila, ¿verdad? Con el padre Humberto, con toda la sabiduría, él entendió que no era el momento, que no era pues obediente a hacerlo, pero también que no era lo prudente. Cuando se ora hay que explicar todo esto y darle la oportunidad al paciente que realmente entienda a qué se va a meter, porque de igual manera va a entrar a una batalla. En el caso de la sanación, tal vez no es tan rudo la forma de batalla, o tal vez la batalla es de otra manera. Es una batalla mental, es una batalla emocional, en donde nos tenemos que apegar muchísimo al término de esa metanoia, de ese cambio de mentalidad, donde mucho requiere cambio de nuestros propios hábitos, cambio de nuestra manera de pensar, porque no solamente es el perdonar, no solamente es el llevar la sanación de los recuerdos, sino que el cambiar cosas de nosotros, que yo creo que ahí es donde está lo más difícil. Cambiar que no tengo que pensar así, sino que ahora acá. Que está bien, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Yo por mis heridas acostumbro a generalizar. Todos los hombres son iguales, a mí siempre me lastiman, ¿verdad? A mí todo me sale mal, eso es generalizar. Entonces entro en un proceso de sanación, sano, ¿verdad? Lloro, con todo el respeto, ¿verdad? A todas las personas, lloro, entrego, perdono, pero no cambio. No busco el ya no generalizar. No busco en entrar en un orden, ¿verdad? Que eso muchas veces nos lo da la oración y los sacramentos. Eso es lo que yo puedo compartir. Gracias. Gracias, hermana Xiomara. No se puede hacer una operación sin examen. Me queda ese punto pues muy claro. Sin tratamiento. Si una persona quiere ser liberada, pero no está dispuesta a tener esa conversión, a tener ese proceso sacramental,
puede la oración más bien hacerle daño. Por eso es tan importante el examen, no ser imprudente en esos momentos. Adelante, hermano Luis, con su punto. Iba a hablar Franco, ha levantado su mano. A ver, mi hermano Franco, por favor. No, hay un punto ahí que dijo Xiomara que me gustaría reforzar y que tocó Antonio. Y es real, con el aspecto físico, cuando vamos a un médico por una enfermedad grave, por cualquier tipo de enfermedad, quítenle la palabra grave, normalmente nos someten a una serie de estudios. O sea, pero si usted sabe que yo tengo, mi problema es en el hígado, opéreme, o usted sabe que tengo, no sé, problema en la vejiga, opéreme. No. O sea, primero vas a hacer el examen de orina, el examen de sangre, el análisis de esto, el análisis del otro, y después vas a venir con todos tus resultados, y una vez que los veamos, vamos a ver si te vamos a dar un turno para empezar a ver toda esa parte. Entonces, creo que en el plano espiritual es similar. Con la salvedad, vuelvo a repetir, de que en el caso del plano físico, siempre hay un profesional que al menos va ordenándole a la persona qué pasos tiene que dar, a qué lugares tiene que ir, qué exámenes tiene que hacer. Y en este ámbito espiritual todavía, al menos en muchos lugares, esos lugares a los que tiene que ir, esos pasos que tiene que dar, la persona todavía no los encuentra. Mi experiencia. Amén. Adelante, hermano Luis. Excelente. Pues miren, como ya han dicho muchísimas cosas muy acertadas y una realidad, yo voy a ser honesto, ahorita no voy a hablar como ponente, sino que como alguien de comunidad, y fui experto en cometer los errores de comunidad. Y lo que hacemos nosotros usualmente es precisamente, como no hay esas escuelas de formación que hablaba tanto Gabriel como hablaba Franco, hablaba también Zoili. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno lleno del Espíritu Santo, salsita, como decía Zoili, que está con toda la gana de conquistar al mundo, comienza a leer los libros del padre Gabriel Amort, comienza a leer todos los libros de Roberto de Grandis, de Darío Betancourt, los de sanación, los de liberación, del padre Fortea, pero hay que darse cuenta que en la introducción de los libros, el padre Gabriel Amort le habla y lo dice claro, le hablo a los sacerdotes que empezarán el ministerio de exorcismo, el sacramental de exorcismo. Y solo voy a comentar un par de anécdotas entre las locuras que cometí precisamente por la ignorancia y precisamente por no estar bien formado. Como yo había leído al padre Gabriel Amort, y él, en Habla un exorcista, precisamente menciona que hay dos tipos de demonios, y están en Apocalipsis 9, habla de tipo reptil y tipo escorpión. Y resulta que, como yo había leído, ¿verdad?, que en los momentos del exorcismo, en el momento en que los ojos miran para abajo, es tipo reptil el demonio. Y cuando son demonios que miran para arriba, que están prácticamente con la visión para arriba, es tipo escorpión. Y dice el padre Gabriel Amort, miren, señores exorcistas, les recomiendo que en ese momento le pongan los ojos, la mano en los ojos, y le tapen los ojos y le digan que tienen los ojos el control Jesús de Nazaret. Vengo yo y en un retiro digo, bueno, empieza un muchacho después de asistir a un concierto y yo dije, ahorita vengo yo a solucionar los problemas de mi comunidad, y le pongo las manos en los ojos al muchacho y ¡pum!, se le ponen blancos. Y en ese momento se le ponen blancos y se queda estático, casi levitando. Parecía un poquito película de Hollywood. Y en ese momento los servidores, habíamos 12, quedamos 3, salieron corriendo al ver lo que había ocurrido, lo que estaba pasando con la persona.
Luego, Dios mío, y ahora la pregunta del millón, ¿ahora qué hago? Gracias infinitas a Dios y en su infinita misericordia, pues el Señor resolvió, sí, mi Señor Jesucristo resolvió la oración de este pobre ignorante, pero pudimos provocar una situación de riesgo, una situación grave en esa comunidad. Me explico. Las personas que estaban asistiendo al retiro querían salir corriendo y los servidores estaban temblando. Entonces son las situaciones que uno no sabe. En otra oportunidad dice el padre Gabriel Amort, si tú vienes y le echas agua bendita a la persona que está en este momento con una contaminación diabólica, pues puedes darte de los problemas del enemigo. Y viene y hay teníamos desayunos católicos que ni siquiera se hacían en lugares santos, sino que era un hotel. Y vengo yo y digo, vi que estaban unas personas estaban perturbadas y yo vengo y echo el agua bendita. A mí me decían Van Helsing, bromeando la gente porque me mirabas con mi agua bendita con la cruz de San Benito, yo dispuesto a batallar. Cuando yo rocío de agua bendita a unas adolescentes y a la mamá, empiezan esas mujeres, Dios mío, a perturbarse y era un jaripeo ese desayuno. Toda la gente temblando, con miedo, y lo único que hice fue provocar desorden. Y esta es precisamente, comento estas anécdotas, puedo contarles cualquier cantidad, porque es como no hay una formación adecuada, no se sabe cómo interceder, cómo orar, qué hacer en situaciones cuando hay una perturbación diabólica, en retiros, en eventos, en diferentes situaciones. Y lo único que hacemos es crear sensacionalismo y que toda la atención se centre en el enemigo y no en Jesús de Nazaret y en el plan salvífico de Dios, en la gracia santificante. Entonces, comento esto porque creo que muchos de nosotros hemos cometido errores similares y son las cosas que no podemos dar. Nosotros lo ampliaremos después en las conclusiones de los testimonios, pero quería comentarlo porque sí, cuando puse al muchacho que estaba con los ojos en blanco, mis hermanos, ese retiro casi se vacía. O sea, ahí sí la ligereza y el don de ligereza estaban en todos porque querían salir corriendo. Amén. Gracias, hermano Luis. Nos queda muy claro que no lo que dice. Entonces no puedo leer yo un libro de instrucciones, doctor, y ponerme a operar por ahí, ¿verdad? Para darle el paso a nuestro hermano, a nuestro hermano Gabriel. Fíjense que yo en mi proceso de conversión vi algo del querigma, la necesidad que hay de seguir ese seguimiento, y se los digo porque yo pasé por ahí. Yo después del querigma no sabía cuántas cosas estaban pasando. Y yo decía, pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y no sabía a dónde acudir. Pues tenía un ataque del demonio, pues yo siempre vivía en el pecado, no entendí, yo ni sabía que existía, no sabía que había un enemigo que estaba enojado porque había vuelto a las cosas de Dios, y creo que hacen mucho ese seguimiento en los grupos que hacen los querigma. Hermano Gabriel, ¿cómo ve este punto? Adelante. Mira, es muy de Dios lo que estás diciendo, porque estaba por hacer esta acotación. En la palabra de Dios, allá por Marcos 16, va a decir el Señor, vayan y anuncien la buena nueva. Concuerda con lo que decís vos, lo que estaba diciendo Luis. Y estos signos acompañarán a los que creen, dice. No dice a los obispos, a los que creen. Pero dice primero, vayan y anuncien la buena nueva. Yo veo que en estos procesos, cuando se acercan los hermanos con problemas, con dificultades,
hay muchos manuales de oraciones prehechas que se dicen desde la boca, pero yo no sé si creen realmente interiormente que el poder del Señor a través de una oración puede hacer efecto. Y ahí suceden cosas y desórdenes porque están obrando más por lo que dice un manual de instrucción de la propia espiritualidad que ellos le han puesto de creer que el Señor es capaz de liberar. Pero primero dice, vayan y anuncien la buena nueva. Yo veo que muchas veces se va directamente a orar y nadie se preocupa por la salud del alma espiritual de esa persona, de proclamarle ese Jesús, de hablarle de ese Jesús, que en definitiva es el que lo va a sanar y lo liberar. Él es el doctor, Él es el que va a actuar. Nosotros somos caña hueca por donde pasa la gracia, mero instrumento y nada más. Pero yo veo que no se toma el tiempo para hablarle de ese Jesús, sino que se va directamente a hacer el acto prescindiendo del otro. Yo soy testigo y muchos de los sacerdotes que han trabajado en este camino, lo dirá el padre Emiliano Tardif, lo dirá el padre mismo Darío Betancourt, Diego Jaramillo, que cuanto más tiempo tienen en un retiro, una jornada, de predicar al Señor, de hablar sobre ese Jesús vivo, mayores efectos y resultados ven. Entonces, si uno no continúa, si no bien viene la persona con el problema, no le empieza a hablar primero de quién es el que va a obrar, si no lo empieza a catequizar un poco y se va, ¿cómo va a continuar el proceso? Porque si no lo estamos confundiendo a Jesús con un mago. Mirá, vení, te vamos a orar, te vamos a liberar y después ya está. Y si se vuelven, ¿cómo es que dice la palabra? Dejan el camino limpio y vienen otros 7 peores. Porque no nos ocupamos de llenar ese corazón de ese Jesús vivo que va a evitar que pasen esas cosas. Uh-huh. Y de la mano de esto quiero decir un segundo tema que tocó Franco y tiene mucha razón. Hay que seguir la jerarquía, evidentemente, pero muchas veces la jerarquía no conoce nada y depende preguntándole al laico a ver qué hace. Y lo que es peor, al no tener conocimiento, lo más fácil es decir, no. No, se cierran las puertas. ¿Por qué? Por el miedo, porque no conozco, porque no sé. Entonces, ¿qué falta que nos hace también? Que desde el mismo seno de nuestra iglesia empiecen a trabajar en serio en esto. Porque yo veo formaciones que suben exorcistas, pero no solamente es camino de exorcistas. Nuestros pastores en su nivel tienen que estar capacitados y formados desde el seminario con su buen espacio para esto. Lo mismo que los profesionales de la salud. Yo lo escuchaba a Franco y yo soy partícipe que en los equipos haya profesionales. Pero busquemos profesionales creyentes. Porque si no es creyente, lo que nos va a pasar es que, pero lo digo sin daño, sino por lo que conozco, nuestras facultades de psicología, hay de todo menos, los preparan de tal forma que no los acercan de ninguna forma a la fe, ni siquiera en las universidades católicas. Entonces vienen preparados para decir, es una paranoia, es una esquizofrenia, porque tienen en su mente una estructura que buscarán la relación, pero no tienen a Jesús para relacionarlo con ese mismo problema. Qué bueno hablarle de ese momento de lo que dice Eclesiástico 38, ¿no? Que son instrumentos del Señor. Y si supieran las cosas que podrían hacer los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, si al su conocimiento técnico sumaran un poquito de oración, sería increíble, porque son bendecidos para el Señor. Son bendecidos para el Señor. Pero pasa por ahí. El anuncio, en un inicio y en la continuación, de hacerles saber que mágicamente el Señor no es un mago, no es un brujo más, porque muchas veces vienen al grupo de oración y ya probaron con la bruja, con el hechicero y con no sé quién más, vienen muy embarrados y vienen a ver si yo acá encuentro una solución. Y acá hay que proclamar la presencia de ese Jesús vivo. No
no lo tiró en la palabra de Dios en Marcos 16, por ejemplo, por casualidad. Vayan y anuncien, y estos signos acompañan, dan fuerza a la evangelización, pero acompañan al primer anuncio. Eso es lo que a mí me parece que a veces falta, ¿no? Ir directamente a obrar y no preocuparse por la salud espiritual antes y después del hermano sobre el que estamos orando. Gracias, hermano Gabriel. Sí, es muy importante este grupo especializado, pero que sea creyente, porque si no, se queda en pura filosofía humana y en la pura materialidad. Ellos no creen mucho en el espíritu, no creen mucho en los ataques también demoníacos, y nada más te aferran en lo material, y tú tienes un problema psicológico, y si es un problema espiritual, esos psicólogos que no son creyentes, pues le pueden hacer mucho daño a esas personas. Por eso el grupo especializado tiene que ser creyente, para que ese proceso que se lleva con la persona que está herida, emocionalmente, espiritualmente, pues pueda sanar. Es un punto muy importante. Pues gracias, le vamos a dar el paso a nuestro hermano Franco. ¿Qué opina, hermano Franco? En lo personal, en el inicio de mi experiencia en la renovación, un poco fue lo de Luis. Aunque yo creo que eso lleva en el fondo restos de superhéroe, de Superman, Hombre Araña, ponga todos los superhéroes que quieran. Esta cuestión, yo puedo, claro, yo puedo, y hay una vanagloria y un orgullo encubierto ahí, ¿no? Y es como que estamos esto, ¿no? El Señor me acompaña, entonces yo voy a hacer cualquier cosa. Bueno, en mis primeros errores fui por ahí y la pifié mal, pero hace ya un tiempo largo que me he dado cuenta que el camino es el que decía Xiomara, que después agregó Gaby, de acompañar a la persona en su proceso de conversión, que es más que sanación. Es un proceso en donde se la toma de la mano, se carga una manga de la mochila, o se carga como el Cireneo una parte de la cruz, y se camina al lado. O sea, no se la mira desde el frente y se la señala, sino que se le camina al lado con la cruz, y se le ayuda a encontrarse a ese Jesucristo vivo y resucitado que está ahí diciéndole, o sea, dame tu problema y yo lo voy a hacer nueva todas las cosas. Pero muchas veces, y esto me ha pasado, a mí, si hay algo que me encanta es aconsejar, y no sé por qué, esta cuestión de tratar de ayudar a la persona a la vida de sacramentos, ayudar a la persona a que ame a la iglesia, ayudar a la persona a que viva esta vida de fe, pero cierta, sincera. Muchas veces me ha pasado de a lo mejor haberle dicho lo mismo 400 veces, explicado de 400 maneras distintas, y ver cómo el Señor va obrando y usando a todos los instrumentos que tiene en este gran ajedrez, vamos a decirlo así, y en donde uno es un instrumento más que está acompañando. Pero no hace mucho, una persona que estaba muy, muy, muy mal en una situación así, y que acompañé durante mucho tiempo, diciéndole, y bueno, empezó a hacer una vida de Eucaristía diaria, una vida de sacramentos, de reconciliación frecuente, casi, bueno, muchos años sin confesarse, y por más que estábamos hablando y que ya habías hecho un recorrido, veníamos hablando de un tema, un paso que tenía que dar, y que era necesario, y no lo daba. Y le recomiendo, ¿por qué no vas al sacerdote? Y esto lo charlas en confesión con el sacerdote, no importa, charlarlo en confesión con el sacerdote. Y recuerdo que a las 2 horas de esta charla,
vuelve y contenta esta persona, me llama y me dice, no vas a creer lo que me dijo el sacerdote, y me contó algo que le había cambiado literalmente la vida. Era la respuesta que esta persona estaba escuchando. Y cuando yo escucho lo que le había dicho el sacerdote, digo, para mis adentros, lógicamente que no se lo dije, pero es lo que hace 400 veces, o sea, que le vengo diciendo, cómo el Señor va corriendo, no sé si corriendo el velo de los ojos o metiendo luz a través de cada una de estas cuestiones que va haciendo la persona, este camino y este proceso de conversión, pero cómo la luz va entrando y va empezando como a ver un poquito más, un poquito más, un poquito más, y siempre llega la persona, el instrumento de Dios, que tampoco ni siquiera a veces somos nosotros acompañamos, y cómo viene ese otro instrumento que pone eso mismo que a lo mejor uno estaba diciendo, y lo dice a lo mejor de otra manera, y termina la persona de abrir el corazón. Y muchas veces la sanación y la liberación, les diría en mi experiencia personal, muy cortita y chiquitita, como decía Xiomara, viene, y como decía Gaby, viene en encontrarse con Dios, dar todos esos pasos, convertir el corazón, y a veces la liberación viene en una confesión, la liberación viene desde otra perspectiva que no es esa perspectiva que nosotros tenemos, si bien las hay, porque he participado en oraciones fuertes ahí de liberación, pero muchas veces se da también de la otra parte, como decía recién Gaby, en el anuncio y en el paso que tiene que dar la persona, como decía Xiomara, de ir convirtiendo toda su vida. Me parece que estamos más llamados a eso que al superhéroe de capa y espada. Sí, lo importante, hermano Franco, de ese seguimiento y de sembrar, aunque sean 400 veces, pero 400 veces hay que aconsejar, y el Señor abre el corazón de esa persona, aunque ya sea a través de otra. Adelante, hermana Zoila. Bueno, con todo lo que he escuchado, hoy he entendido que estoy en el camino que debo de seguir. Una de las cosas que nuestro párroco nos dijo fue que nos cuestionaba, ¿qué es más fácil, sacar al demonio o meter Jesús en el corazón de las personas? Entonces nosotros decíamos a Jesús. Entonces esa es la misión del laico, me decía, intronizar a Jesús en todas las áreas de su vida, porque donde está Jesús está la luz, y donde está la luz está fuera la oscuridad, se va Satanás. Entonces la misión del laico, yo entendí ahí, era la de formar, de evangelizar. El primer anuncio, como decía Gabriel, era de transmitir a Jesús vivo y resucitado a través de la Eucaristía, hacerlos amar la Eucaristía, hacerlos intronizar en todas las áreas a Jesús, y de la mano la presencia de nuestra Madre Santísima, consagrarnos a ella. Pero una realidad que nosotros hemos vivido y que en el ministerio se da mucho es que se presentan personas con situaciones de repente, de que salen, por ejemplo, estamos haciendo una oración, es más, hace poco una consagración a la Virgen, y de repente le sale queriendo manifestarse cosas así medias raras, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? Entonces nosotros aprendimos hoy en día que a esa persona se le tranquiliza a través de la consagración de María, a través de la consagración al corazón de Jesús, y decirle, vamos a dejar que el Señor entre. A veces no se puede controlar, entonces se le invita a que pase una área donde podamos enseñarle a respirar, a tranquilizarse, y empezar todo ese proceso de entrevista y de ir canalizando a las personas idóneas. Lamentablemente, nosotros tuvimos una experiencia de una persona que se nos puso muy mal, y bueno, lo empezamos a canalizar y a observar, y lo mandamos con el exorcista de la diócesis, porque ella sí necesitaba no liberación, exorcismo. Entonces, lo llevamos, y resulta que nuestro exorcista de la diócesis leía la irología, hacía otras cosas antes de, o sea, en cuenta, en lugar de evangelizar, le empezaba a leer el iris. Cuando nos choqueamos nosotros dije, ay, necesita ayuda, nuestro sacerdote, ya muy mayor, y fuimos con el padre Humberto, y decía, es que nosotros no estamos autorizados, déjame pido permiso. No le autorizaron al padre. Nos fuimos a Tuxtla, que ya conocen al padre Carlos Spang,
que es muy conocido. Lo llevamos y empezamos a canalizarlo allá. Y pues gracias a Dios él empezó a vivir su proceso de liberación y nosotros empezamos a acompañarlo en la evangelización, en su proceso de conversión. Porque una de las cosas es que ese tipo de personas necesitan mucho acompañamiento y es aquí donde entra el laico, donde entra uno a enseñarle a ser ministrado ¿cómo se dice? Trabajado por el amor a la Eucaristía, por el amor a la misa, que es lo más importante, y llevarlo, por ejemplo, la persona que llevamos no tenía ¿cómo se dice? Comunión y confirmación, llevarlos a los sacramentos, se casó por la iglesia, su vida cambió. Pero nos costó mucho comprender eso, porque realmente en el momento que tú estás en una oración de sanación se te presentan tantas cosas y uno como laico pues es como dice Franco, se enfrenta al demonio y lo hace de una manera ingenuamente, ¿no? Y luego vivimos las consecuencias y de verdad que yo y mi familia la viví muy feo y entendí esa parte del orden a punta de catorrazos, porque así nos tocó a nosotros en nuestra economía, de verdad era una cosa impresionante y entendí la importancia de la estola, que cuando un padre la utiliza y nosotros podemos estar batallando y dándole nada más con el que venga el padre le ponga esa pum, se cae todo, ay no, de verdad que eso es parte de un trabajo de evangelización y bendita renovación carismática, que siempre lo he dicho porque yo conocí al Señor a través de la renovación y que ha abierto las puertas al Evangelio de tal manera y bendita esa presencia del Espíritu Santo a través de ese movimiento que hoy nos ha enseñado, porque yo soy renovada del Espíritu, pero que también necesita ser muy dirigida por los sacerdotes, muy dirigida, y a los laicos que decidimos salirnos del movimiento y hacer algo distinto, tener la dirección de ellos es muy importante. Y una de las cosas que siempre le clamo al Señor es: dirige a nuestro sacerdote. Hoy me decía el nuevo sacerdote que tengo como párroco, me decía: ustedes como ministerio están abriendo valvulitas, dice. ¿Y quién las cierra las valvulitas? Me dice, y yo, la verdad, pues tuve un buen maestro, que en paz descanse, mi amigo Humberto, y yo le dije: las válvulas las cierran ustedes, porque eso le toca, o sea, al confesor y al director espiritual. Una de las cosas que he entendido, que todo laico, que nosotros instruimos o enseñamos la palabra, lo dirigimos a tener un director espiritual y un confesor, que son dos cosas distintas. Aquel laico que no lo tiene, que se preocupe, porque ¿dónde vive su proceso de sanidad? Con otro laico, ay no, ocúpese porque la destrucción viene. El laico no está preparado para dirigir a otro laico, me queda muy claro. Muchos años viví dañada en eso. Algo que hablaban de los psicólogos no solamente de ser creyentes, tienen que ser gente convertida y cerca de una comunidad parroquial, tiene que ser dirigida por un párroco, porque si no tiene una estructura eclesial, son laicos dañando a otros laicos, porque se creen ya con la sabiduría de la psicología y con la sabiduría, ¿cómo se dice?, espiritual, es una bomba. Y entonces, ¿quién los dirige a ellos? Entonces, sí, eso es importante lo que decía Gabriel. Esos laicos que son psicólogos deben de estar bajo la cobertura de un párroco, no de un grupo ni de un movimiento. Tiene que tener una estructura parroquial. Y yo, por ejemplo, hoy invité a una persona a dar una charla porque nosotros trabajamos mucho el área humana sobre las heridas emocionales, sobre las 5 heridas. La invité a la chava y me dice: ¿quién es tu párroco? No, pues yo estoy dentro del grupo. No, yo necesito saber quién es tu párroco y quién es tu director espiritual. Porque hay tantas teorías ahorita de la New Age que se han metido. Entonces, y hay muchos psicólogos que lo ven muy normal, entonces eso es importante. Y yo creo yo que actualmente la iglesia está muy dañada por esos falsos profetas. Y nosotros como laicos comprometidos tenemos que estar alertas a esos falsos profetas. Gracias, hermana Zoila, por esos testimonios tan hermosos. Y a todos mis hermanos, pues, que nos han estado compartiendo. Pues, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Vamos a ir despidiéndonos, cada uno ya del programa, esperando volverlos a tener. Ojalá y podamos reunirnos otra vez. Por ahí vamos a estar con mi hermano Luis, invitándolos, y ya en unos temas concretos,
para que ustedes también participen en este proyecto tan hermoso de Va de Retro Satana, que esperemos y dure mucho. Pues adelante, hermana Zoila. Digo, hermana Xiomara, para irnos despidiendo. Bueno, muchísimas gracias. Estoy pero súper feliz de encontrar toda esta riqueza con estos hermanos. De verdad, qué maravilla. Yo también espero que no sean 2, sino 3 programas de testimonios. Creo que va a ser muy importante para todas las personas que tienen este llamado y la vocación para el ministerio. Como siempre les he comentado, todo esto no es para que se frustren y digan, ay, no, pero si a mí me gusta, sino que al contrario, es para ordenarnos y para hacerlo bien, para hacerlo muy bien, siempre cobijados por la maternidad de la Santísima Iglesia, ¿verdad? Que nos cuida, nos protege y que vela por el bien de nosotros y por el bien de quienes nos necesitan y nos requieren. Si en algún momento hemos entendido esta vocación, este llamado, es por algo. Y es porque la iglesia nos necesita, el pueblo de Dios nos necesita. Así que con todo el ánimo, con todas las ganas, sé que cuesta renunciar a esa adrenalina, como decían mis hermanos, es una adrenalina súper nice, súper poderosa, que se siente cuando uno está cometiendo esas locuras, ¿verdad? El estar reprendiendo, el estar batallando, el estar, como decía el hermano Luis, ¿verdad? Tocando como los sacerdotes, ¿verdad? Haciendo preguntas que no se deben de hacer, pero hay que renunciar a eso, ¿verdad? Como hijos obedientes del Señor, tenemos que renunciar y entrar en ese orden divino. Así que muchas gracias y un gusto haber estado con todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias, hermana Xiomara. Hermano Luis, para irnos despidiendo ya de la audiencia y ahorita para presentar lo que se nos viene, irnos despidiendo todos. Adelante, hermano Luis. Bueno, para mí ha sido un gusto estar con mis hermanos Franco, Gabriel, Zoili, por supuesto Xiomara y contigo, Antonio. Y ya poniéndonos seriecitos, en mi caso, sí les puedo decir, y lo decía Gabriel al inicio, hay que entender muy bien, primero, cuáles son esos dones y carismas, cuál es la misión de la iglesia, para dónde va, cómo presentar el reino, que era lo que Cristo hacía, presentaba el reino de amor, para luego, ya cuando después de su resurrección, venía y estaba el Pentecostés, y a veces tenemos la confusión que pensamos, voy a un retiro, tengo al Espíritu Santo, yo cambié mágicamente y ya me voy, y no es así. Nosotros primero tenemos que preparar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros. Eran en el Evangelio, en los tiempos de los apóstoles, el Pentecostés era 50 días previo, era 50 días de preparación para recibir el bautizo de Jesús y el bautizo de la iglesia, lo que nosotros conocemos como el bautizo. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos, tiene que haber un tiempo de catequesis, de conocernos, de conocer los sacramentos, como decían mis hermanos, y saber que también hay dones jerárquicos, dones carismáticos, y la iglesia que es madre y maestra, lo decía Xiomara, el cardenal Reinhard Müller, cuando era prefecto de la doctrina de la fe en el 2016, y esto va para todos los grupos con una plataforma pedagógica carismática, lanzó la carta o hizo la carta Lubement Ecclesia, la iglesia rejuvenece y habla con claridad sobre los carismas
carismas jerárquicos, y los carismas es la jerarquía la que nos muestra el camino, la que nos dice cómo hacer la profecía, la que nos dice cómo poder hacer la unción de verdad del Espíritu Santo por medio de los sacramentos. Es la jerarquía la que nos muestra los sacramentos de Dios, cómo vivirlos, encontrar la salvación, encontrar ese reino de Dios. Y lo que decía mis hermanos Franco, Zoili, Xiomara y Gabriel, el rol del laico, cuando uno presenta realmente a ese Jesús en su plan salvífico, de verdad, ya no necesitas de tantas oraciones, ni de ese Luis René Van Helsing, o al Hombre Araña, o Spider-Man, o Constantine, sino que lo que necesitas es presentar el amor de Dios, y muchas veces con la confesión, de verdad, ustedes quedan liberados y quedan con ese amor de Cristo que está. Y ya solamente que nos queda crecer en la santidad, en esa gracia santificante que nos invita a la iglesia. Y termino diciendo para todos mis hermanos que la consagración a María Santísima, lo dijo Zoili, lo dijo Franco, lo dijo Gabriel y lo dijimos todos. Una iglesia sin María, una comunidad sin María, presentar el querigma sin María Santísima, como que la ecuación no va. Ella nos va a acompañar en ese camino para conocer a Jesús, para conocer a la iglesia, y nos va a llenar de la ternura de Dios en nosotros y en nuestra alma, para poder conocer mejor la iglesia y poder utilizar la mejor herramienta que nos da María Santísima, que es la humildad. En un corazón humilde no entra el enemigo y jamás te va a atacar. Y con eso termino, mis hermanos. Mi querido Franco, en este programa se les quiere, se les aprecia, y ha sido una riqueza tenerlos acá. De corazón se los digo, es una riqueza para mí. Y desde Guatemala, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Zoili, siempre mi cariño para ti, para Marcos y para la comunidad. Y espero algún día, no sé cómo, cuándo y en qué momento, pero darles un fuerte abrazo a nivel personal y poder no quedarme sin poderles decir lo mucho que los aprecio. Si quieres, Gabriel, si tú quieres concluir con algo, despedirte, porque tú faltaste, al igual que tú, Franco, y después hacemos la oración de despedida. Bueno, para mí fue, yo desde ya agradezco la invitación, pero sentí mucha paz en el corazón, mucha alegría de que haya un espacio como este, que no es común, para salir a hablar en definitiva de la verdad, que eso, ¿no? Y decir la verdad nos hará libre a todos. Yo les agradezco la invitación, porque realmente me dio la sensación como si los conociera de hace un montón de tiempo, y es la primera vez que nos encontramos así en vivo, excepto Luis con vos el año pasado, pero me sentí muy, muy bien en el programa, y los animo a que sigan, a que no bajen los brazos, porque este tipo de cosas tratadas con esta profundidad y con este amor por lo que se hace, es lo que le está haciendo falta a tantos hermanos. Así que ánimo adelante, y lo felicito. Gracias, hermano Gabriel. Y vamos a invitar a nuestro hermano Franco, pues que se despida y que él haga la oración final ya para despedirnos, y nos vemos en el próximo programa. Adelante, hermano Franco. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero pedir a mi papá, nuestro papá Dios, a través de su amadísimo Hijo Jesucristo, que envíe a todos los hogares que han visto este programa y que están viéndolo, o que lo van a ver en el futuro, el Espíritu Santo, Él que es Señor y dador de vida, descienda con poder, con amor, con paz sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de esos hogares, inunde esos corazones del amor a la verdad, del amor a la iglesia, del amor a la Eucaristía, a los sacramentos. Pido a María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, que nos asista en cada uno de estos pasos
que estamos dando, quizás de manera equivocada, que ella pueda ponernos en orden, que pueda ponernos en orden. Queremos darte gracias, Señor, por este espacio, este momento de oración, de tu presencia, porque si hay algo que todos hemos vivido y que hemos experimentado hoy, es tu presencia, esa paz que inundó este momento, este espacio. Gracias, Señor, por este momento. Te queremos bendecir, alabar y por sobre todas las cosas adorar, tú que eres único Rey y Señor. Amén. 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 Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. Gracias y recordarles a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo que este programa es por ustedes y para ustedes. Este celo que tenemos por la salvación de las almas, por la conversión, nos llevó a hacer estos programas. Pues nos vemos en el próximo programa, que será ya de aciertos y peligros en los grupos parroquiales. Muchas gracias a nuestros hermanos que nos acompañaron aquí en el panel. Gracias, Dios les bendiga.